Bienvenidos a El Octavo Arte. Hoy se cumplen 6 años desde que estoy aquí, pero sin olvidarme de cuando estuve allí, allá o acullá, para finalmente estar aquí. Mi espalda recuerda cada afortunado segundo que estuvo secuestrada en Premiere, mis dedos las jornadas de natación entre teclas y mi cerebro la dopamina de los mensajes de mi familia y amigos que me apoyan desde el primero de los fotogramas. ¿752 videos? Yo pensaba que llevaba menos. Series inolvidables, intros con mucha aura como dicen los niños ahora, y experimentos ingratos que desembocaron en el consejo de mis padres y mi abuela. Después de marcarme un Kafka y transicionar de Luis Millet a Luis Mi Exe, terminar la historia de Shrek en Elden Ring y mi primer ensayo, Minecraft, es Eternidad, se dieron cuenta de que se me da mejor escribir guiones. Por eso inventé El Octavo Arte. Pero no podemos negar que la simpleza y la espontaneidad derrota cualquier fenómeno ideado detrás de cámaras, como aquel especial de Sam Valentín que grabé con mi mejor amiga, o el video jugando a It Takes Two con mi padre en Navidad. Ahora jugamos. Ah, sí. Sí. Ah, Yo- está de doble power. Sí. Tú eres la de la izquierda. Ahora que lo pienso, tal vez te has preguntado durante este lustro y pico, ¿por qué videojuegos? Pudiendo hacer videos sobre buceo, películas, o cómo darle de comer a las palomas de la manera más eficiente posible. Yo qué sé. Y eso no me lo debes preguntar a mí. Mejor formúlale tu duda a todos los miles de momentos que he pasado junto a ellos. La madrugada más pasional que el fútbol recuerda, la Uruguay de mi padre contra mi Argentina. Dos titanes del FIFA 14 que terminaron en penales con la victoria de mi señor padre. Las 6 horas ininterrumpidas que me pasé completando el arco de las Moiras en The Witcher 3. O la emoción de hacerle un tour a mis padres por mi mejor y más grande zoológico hasta la fecha en su Tycoon Marine Manía. Sin embargo, si me tengo que quedar con el pistoletazo que dio inicio a mi vida como jugador, me quedaría con el jardín de Dave. Plantas contra Zombies fue, sin dudas, el primer contacto real que tuve con esta industria. Cuando planté el primer lanzaguisantes, lo único que ocupaba mi mente era que esa bolita verde impactara la suficiente cantidad de veces en la cabeza de ese zombie para derribarlo. Luego empezaron a venir ciclos de noche, oleadas, zombies cada vez más grandes y mi cerebrito estaba a punto de implosionar. No fue hasta que sentí la mano de mi madre aterrizando delicadamente sobre mi hombro. Me giré y con una simple mirada supe que estaba ante la mejor jugadora de la historia de este videojuego, la inventora de la doble fila de girasoles y la que se pasó en una tarde la historia completa. Viéndola a ella y a mi padre, entendí cómo funcionaban las cosas. Porque teníamos varias partidas, una para mí, otra para ella, otra para él, una para que jugaran ellos dos, porque nos turnábamos. Si uno perdía, que era complicado que uno perdiera porque éramos buenísimos, pues el otro tomaba el testigo y así sucesivamente y pasábamos toda la tarde. A pesar de conocer al dedillo cada una de sus secciones y tararear durante años la canción del final, nunca nos paramos a preguntarnos ¿por qué hay un señor con una cazuela en la cabeza que suelta plantas mutantes que luchan contra la plaga de zombies más variopinta que ojos humanos hayan visto? Y para eso estoy aquí, para contarte la historia de origen de Plantas contra Zombies. Por desgracia, en el juego base nunca hacen mucho hincapié en el apartado narrativo, por lo que tuve que investigar en juegos posteriores y en el primer cómic que salió, omitiendo algunas cosas, porque ya me dirás tú cómo explico la existencia de un Tyrannosaurus Rex hecho de cartón y metal oxidado que escupe fuego por la boca. Lo primero es el comienzo del virus zombie. Edgar George Sombos, jefe final del juego y líder del ejército de los muertos vivientes, fue compañero de clase de Dave en Villavecino. En inglés es Neighborville, pero yo no nací en Wisconsin, municipio de Alicante. Ambos asistieron a un concurso de ciencias que ese último ganó por goleada, dejando en ridículo al niño cabezón. Esto no hizo más que incrementar su sed de venganza, así que decidió crear algo que perturbara la conciencia de Dave por el resto de su existencia: el fin del mundo. Durante este tiempo nuestro vecino vivió con la premonición de que algo malo iba a ocurrir en el futuro. Le daba igual si era una invasión de aliens, zombies, pies grandes, su profesora de tercer grado Miss Isaacson
o de gatos. No sé por qué este hombre odia tanto a los gatos. Aquí entran en juego las plantas. Diseñó una comida única y un fertilizante especial, además de cantarle una letra específica. Quieren que cante, ¿verdad? Bueno, si tanto insisten. Oh, the grass is green, and I have a pot for my heart. And the plant is my friend, and you shouldn't trust a cat. A cat is a pirate, and there is truth to that. A cat is a ninja, and a witch or a bat. And the cat is a goat, and the cat rows a boat. And he's liar, and he's sure, and I want a goat. No crece porque es artificial. Y ahora te estarás preguntando, seguramente todo el mundo se lo está preguntando, es que está claro. Pero Luismi, si Dave fue quien creó las plantas, ¿cómo es que yo puedo plantarlas en mi jardín? Bueno, aquí entra en juego Bloom and Doom Seed Corporation, que comercializó la invención del viejo loco para que todos pudieran tener una línea de defensa contra los zombies. Al parecer era más barato eso que hacer una vacuna. Y hablando de ellos, voy a pasar a explicar su nacimiento. No hay mucha información al respecto, solo que Edgar formuló un gas que de hecho se aprecia en la pantalla de inicio del título, capaz de levantar a los muertos de sus tumbas. Como mucha gente erróneamente pensaba, incluido yo, los zombies sí tienen conciencia y no comen cerebros por comerlos. Simplemente tienen gustos raros. De todas formas, hay personas que de manera no irónica les gusta el pimiento y a esos no le decimos nada. Hipócritas. Lo evidencian las cartas que nos envían para anunciar próximas oleadas, pero también en el almanaque, donde se recogen todas las personalidades de ambas especies. Por ejemplo, el zombie saltador de Pértiga es único en su tipo. Un luchador nato que no se conformó con su vida monótona de cazador de cerebros y decidió coger un palo muy largo y saltar obstáculos imposibles. Es un ejemplo a seguir, no cabe duda. Al zombie lector le encanta hacer sudokus. Cuando le rompes el periódico se enfada mucho. Esto siempre nos recordó a mi abuela Daisy, porque bajaba religiosamente todos los días a leer la prensa, nos llamaba por las mañanas para decirnos la programación de la televisión y a mí me guardaba una revista que me encantaba sobre el mar. Y sí, si mi abuela le quitabas la prensa, el enfado de ese zombie queda en anécdota. Otro es tan fuerte y molón que los demás aspiran a ser como él. Se trata del zombie playero. Pocos están a su altura y no soportan la presión de poseer tal estatus. Espera un momento. Porque hay una teoría que defiende que Zomboss en realidad nació de la pareja entre un zombie y una humana. Pero para entenderla tendríamos que viajar al segundo juego, donde Dave crea una máquina del tiempo que genera fisuras espaciotemporales transportando los zombies a eras como la prehistoria o el antiguo Egipto, en las que se llevarían a cabo guerras incesantes hasta que los zombies se dieran cuenta de que no tenían oportunidad contra las plantas. Por eso, uno de ellos, cansado de pelear, se camufla entre los vivos, formando una familia de la que surgió Zomboss. Por lo tanto, el villano que tanto odia a Dave es fruto del multiverso que él mismo creó. O sea, que Dark es un guión adaptado de este juego. No podemos dejar de mencionar que las plantas son como los ogros o como los helados napolitanos. Tienen capas. Al Dave transformarlas, tomaron el carácter de los humanos que las rodeaban. El girasol siempre está feliz danzando al ritmo de la Tierra y tiene un trasfondo científico, ya que la exposición a la luz solar produce serotonina en los seres vivos, neurotransmisor vinculado directamente con la felicidad. Él come piedras, que se puede identificar como un sepulturero, a la inversa, ya que destruye las tumbas para evitar que aparezcan zombies de la nada. Sabe que tiene una apariencia intimidadora, pero quiere que todo el mundo se entere de que es voluntario en un centro de rehabilitación para zombies. Di que sí, que tu trabajo nunca defina lo que eres. Este juego cada vez tiene menos sentido. Apisonaflor, o Squash en inglés, es la mejor planta del juego. Aniquila todos los zombies de un golpe y cuesta bien poco. Pero es que en el cómic va a más. Es ilustrado como el dios omnipotente que aparece cuando lo esperas y cuando no también. Es que mira esta viñeta.
Buscas GigaChat en Google y te aparece esto. Podría estar hablándoles hasta mañana de los psicométricos de los protagonistas de este juego, pero necesito comentar algo de lo que me he dado cuenta 16 años después. Y es una cosa que nadie espera que diga. Y es que Plantas contra Zombies es perfecto. No por nostalgia, sino porque su diseño es el mejor que un videojuego como este puede poseer. No da tiempo a que te aburras, ya que en el justo instante en el que quieres dominar todas sus mecánicas, llega la noche, luego te añaden la dificultad de gastar soles en nenúfares para plantar en el agua, o macetas para hacerlo en el tejado. Y aquí además debes tener en mente la inclinación del techo y encontrar el ángulo donde los lanzaguisantes o demás plantas regulares pueden hacer daño, o por el contrario, solo usar catapultas. Dura alrededor de 8 horas, donde no paras de tener un reto tras otro, acompañado de una gran banda sonora, minijuegos divertidísimos, aunque no sé si usar una nuez como bola de bolos sea considerado maltrato vegetal, pero yo de pequeño pensaba que era una papa. Ahora es una nuez porque aprendí a leer y es una nuez, sí, lo dice ahí en el almanaque, pero es que parece una papa. Yo creo que este es el único error que tiene el juego, así que muy perfecto ya no es. Escribiendo ese guión reafirmé algo de lo que estoy completamente seguro, y es que tuve la mejor infancia que alguien pueda tener. No sé si recuerde de la misma manera ese videojuego si no fuera por mis padres. Pero, ¿qué son los videojuegos? Si no obras a la espera de que hagas con ellas lo que quieras. El cine surgió por el deseo que los seres humanos tienen desde hace 15.000 años por captar el movimiento. Mientras que los videojuegos nacieron por el sueño de cualquier niño de ser el protagonista de su propia aventura fantástica. Aquí eres quien mandas. De ti dependen los acontecimientos que hacen funcionar al mundo. Me he pasado estos últimos 6 años intentando acercar un poquito al menos a la gente de esa bella industria. Y ojalá alguno haya descubierto su juego favorito con uno de mis videos. Agradezco con el alma al lanzaguisantes que me mostró el camino y a mi familia por acompañarme en él. Espero que les hayan gustado estos años y si es así, suscríbanse porque si el universo quiere, vendrán muchos más. Dejen un like, compartan con su abuelita, con su perrito y con su gatito y con el zombie con cara de girasol y patitas de cactus que seguramente tengan de vecino. Y nos vemos en este video y recuerden que no es mucho por el trabajo honesto. Chao.